personas de lo que nosotros estamos disfrutando. Amén. Disfrutamos del evangelio nosotros. Lo disfrutamos. Gloria a Dios. Lo disfrutamos. Y el que no se ha dado cuenta debe de disfrutar el evangelio. Porque el evangelio es vida. El evangelio es salvación. Muy bien. ¿Ya conocen el significado de la palabra evangelio? ¿Cuántos lo conocen? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen el significado de la palabra evangelio? Es poder de Dios. Amén. Amén. Es poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros debemos predicar? Pues debemos predicar que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo fue enterrado y que Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Cristo murió, Cristo fue enterrado y Cristo resucitó. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Ese es el evangelio que les había enseñado, les había predicado, y ese es el evangelio que nosotros debemos predicar a las personas. Ese evangelio. Y ese evangelio es poderoso, como decía el hermano. El evangelio es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso tenemos que predicar el evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a las personas. Eso fue lo que les salvó a ustedes, eso fue lo que me salvó a mí. ¿De qué nos salvó el evangelio? Del pecado, del diablo y de la condenación eterna. Y de una vida aquí muerta, aquí en esta tierra. Pero por el evangelio ahora nosotros estamos vivos, estamos gozosos, estamos disfrutando la vida que Dios quiere. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de amor, una vida de amistad. Entonces, eso es lo que nosotros disfrutamos, por eso el evangelio es el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que predicarle a las personas. Porque ustedes saben cómo está este mundo. Este mundo está en tinieblas. ¿Qué clase de tinieblas? Tinieblas espirituales. Tinieblas espirituales. Hay universidades donde hay luz, pero es la luz de este mundo. Es la luz de este mundo que abre el entendimiento para que las personas conozcan las ciencias terrenales. Pero el evangelio es para que nosotros disfrutemos de la luz eterna, de la luz espiritual, de la luz que nos hace conocer a Dios, de la luz que nos hace ser felices, que nos hace ser libres, libres del pecado, libres del diablo. Por eso tenemos que predicar el evangelio, porque eso es lo que nos liberta del pecado, eso es lo que nos ha libertado y eso es lo que las personas necesitan, porque el mundo está en tinieblas. ¿Quién lo ha puesto en tinieblas? Es el diablo. El diablo tiene cegado a este mundo en la maldad. Ustedes saben que hay de toda clase de maldad. Borracheras, crímenes, envidia, orgullo, mentira, hechicería. Toda clase de vicios, toda clase de inmoralidades. Ahora los hombres están casando con los hombres. Aunque eso es antiguo, hermanos, pero eso lo practicaban en Roma, pero ahora ha evolucionado de tal manera que las grandes ciudades famosas como las ciudades europeas, ahí han comenzado a casarse. Ya en los Estados Unidos ya hay licencia para casarse, y así en los países estos subdesarrollados también quieren entrar a esa moda de casarse hombre con hombre,
Ya las mujeres las ven feas, las ven más bonitas los hombres. Ya no las ven bonitas las mujeres como nosotros las vemos. Porque ellos están ciegos en el pecado. Amén. Por esa razón nosotros debemos predicar el evangelio. Tenemos una razón entonces, hermanos, que nos debe impeler, que nos debe empujar, que nos debe emocionar para predicar el evangelio. O sea que, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Esa es una de las razones, pues, porque el mundo está en tinieblas. Nosotros estamos en la luz, ellos están en tinieblas. Nosotros debemos de saber eso. ¿Para qué? Para ir y predicar el evangelio, comenzando con nuestra familia. Comenzando con nuestra familia. Ahí debe ser el primer punto de predicación. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? Aquel que rompía las cadenas, aquel que vivía en los cementerios, aquel que le tenían terror todas las personas. Y cuando Jesús se acercó, él quedó libre. Cristo lo libertó, Cristo lo liberó, le sacó todos los demonios, todos aquellos demonios que se fueron a la piara de puercos y todos esos puercos se ahogaron. Este hombre quedó libre. ¿Qué quería el gadareno? Seguir a Jesús como los apóstoles. Pero Jesús le dijo, anda primero a predicar a tu ciudad, anda a predicar a tu familia. Eso es lo que le dijo Jesús al gadareno, anda a predicar a tu familia. Y ahí nosotros debemos comenzar con nuestra familia. No necesitamos salir ni al vecino. Comencemos con nuestra familia, a aquella a quien debemos hablarles del amor de Dios que han comenzado con nosotros. A ellos debemos predicarles, y si no quieren oír, pues el ejemplo va a ser la mejor predicación. Si no quieren escuchar el evangelio, si son muy católicos o son muy protestantes, son muy religiosos y no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar lo que nosotros aprendemos acá acerca de la iglesia, acerca de la división del Antiguo y Nuevo Testamento, no quieren escuchar lo que es la organización de la iglesia, no quieren escuchar cómo se debe adorar a Dios sin instrumentos musicales, no quieren oír por qué las mujeres no deben ser las directoras en la iglesia, sino los varones. Ellos no quieren oír eso, entonces con nuestro ejemplo debe ser la predicación para nuestra familia, en caso que no quieran escuchar, en caso que no quieran escuchar. Si escuchan, los ganaremos para Dios, los ganaremos para que ellos sean nuestros hermanos y vengan a pertenecer a la familia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que debe haber en nosotros para predicar el evangelio? El amor. Ese amor que Dios nos ha dado, que Dios nos ha manifestado, que Dios nos ha dado en abundancia. Eso es lo primero que nosotros debemos tener, el amor. Ese amor que hemos recibido de Dios, que ha sido lo suficiente para perdonarnos, para que nosotros tengamos confianza en Dios, para que nosotros tengamos el valor de seguir a Cristo. Con ese amor nosotros debemos acercarnos a las personas. No tenemos que ir con el machete, no tenemos que ir con palabras groseras, no tenemos que ir con palabras burlescas, porque cuando uno conoce la verdad, uno usa palabras a veces burlescas, ofensivas a aquellos que están en las tinieblas, a los ignorantes. A veces nosotros les ofendemos porque sabemos que estamos en la verdad, sabemos que estamos en la luz y a veces usamos palabras groseras para decirles a ellos que están equivocados. Pero no debe ser esa la motivación que debe haber en nosotros para
predicar este evangelio poderoso, que es hablar de Cristo, que es hablar de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. No debemos usar palabras groseras, ni palabras burlescas, ni querer demostrarle que ahora nosotros sí sabemos mucho de la Biblia, sino que con el amor, con ese amor que Dios nos ha dado, con ese mismo amor debemos acercarnos a las personas, de tal manera que ellos podrán abrir sus oídos, podrán abrir sus corazones para escuchar lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos. Entonces acordémonos de esto, hermano, de que si nosotros vamos con el amor de Dios a predicar este poderoso evangelio, que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue enterrado y que Cristo resucitó de los muertos para salvarnos a nosotros los pecadores. Si nosotros vamos con el amor, pues vamos a triunfar, vamos a ver caras sonrientes, vamos a ver caras que sorprendidas, vamos a ver caras tal vez que no quieren oír, pero no les vamos a ofender, no les vamos a ofender. Y les digo esto, hermanos, porque así aprendí yo entendí mal al principio y ofendía a las personas, no a todas. Aquellas que me querían oír no los ofendía, pero a los que no querían oír, eso sí los ofendía, con esas palabras groseras que uno se burla porque están en una doctrina errada, se burla porque ellos son borrachos o porque son prostitutas o porque son homosexuales o porque son mentirosos. Entonces uno usa palabras groseras, duras, burlonas, usa palabras que no deben ser usadas de una persona que tiene amor. De una persona que tiene amor no debemos usarlas con las personas, ni entre nosotros, como dice ahí, amémonos los unos a los otros, ni entre nosotros, ni mucho menos a las personas que no conocen de Dios. Entre nosotros, pues ya sabemos que a veces cometemos errores y sabemos que tenemos que perdonarnos, pero ellos no lo saben. Nosotros debemos entonces ser mejores con ellos, ir con el amor de Dios para predicarles el evangelio. Y cuando le predicamos con amor, hermanos, lo poco que sepamos, no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Porque uno va con miedo porque cree que lo van a atacar a uno. Uno cree que uno no sabe, que no sabe nada y en verdad uno no sabe mucho. En verdad, cuando uno comienza, uno no sabe mucho. Pero uno tiene ese amor de enamorado para predicar el evangelio. Y con ese amor de enamorado queremos convencer a las personas, queremos que ellos se conviertan y por eso a veces nosotros vamos con miedo y este miedo a veces se torna agresivo, para predicar el evangelio. Muy bien, ¿alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, hermano. ¿Qué es lo que pasa, varón? De que si nosotros sabemos para una persona, entonces, por mucho que seamos preparados, en los caminos de Dios, si no somos una persona que le sabemos hablar a cada persona, bueno, ¿qué dice? Hombre, si yo conozco a este varón, me está hablando de Jesucristo y el testimonio de él, mira cómo es en su casa, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de nosotros
de ese Rey de Reyes y Señor de Señores a las personas. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo pueden creer que somos hijos de Jesucristo? Cuando tratamos a la dama, porque la Biblia dice que la dama en las manos del Señor es un vaso frágil, dice la Biblia, no lo digo yo, lo confirma la Biblia. Ahora, si nosotros somos un buen testimonio, tanto en la calle como en el hogar, le vamos a agradar a ese Dios. Entonces, así lo vamos a ganar la alma para Jesucristo. Pero si nosotros presentamos un mal testimonio, tanto en la calle como tanto en la iglesia como fuera de la casa, entonces no le vamos a agradar ni a Jesucristo ni a las personas que les predicamos la palabra. ¿Por qué? Amén. Porque presentamos un mal testimonio. Y el testimonio, dice la Biblia, lo hace crecer nuestras vidas espirituales. Gracias y buen día. Que el Señor me lo Amén. guarde, varón. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Muy bien, hermano. El hermano lo ha expresado muy bien. Y eso es porque él practica eso, de hablarle a las personas con todo amor, con todo respeto. Así debemos hacerlo, hermano. De esa manera, al que nos escucha, le va a agradar. El que no quiere escucharnos, pues no va a hablar mal de nosotros. Y en caso hablen, pues no van a tener razón de lo que nos van a acusar. Porque realmente hay personas que les molesta que les hablemos de la verdad, que les hablemos de una vida que Dios quiere darnos, una vida nueva, que ya no vivamos en el pecado. Ellos no lo van a entender, se van a ofender, pero que no seamos nosotros el que les ofendamos, sino la misma conciencia de ellos es la que les va a ofender, porque ellos se van a sentir acusados, pero no por nosotros, sino por su misma conciencia. Y de esa manera, pues, les vamos a dar una buena enseñanza. Que luego esa enseñanza que les dimos, aunque sea con nuestra forma de acercarnos, eso les va a quedar en la mente, les va a quedar en la conciencia y posiblemente nos darán una oportunidad después para hablarles de lo poco que sabemos de Cristo Jesús. Y eso es lo importante, hermanos. Sepamos mucho o sepamos poco, lo importante es hablar del Cristo crucificado. Eso es lo importante. Hablar del Cristo crucificado. Hablar de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él hizo lo más maravilloso, que es salvarnos de nuestros pecados. Saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados con la sangre de Cristo. Porque es la sangre de Cristo la que nos lava nuestros pecados. No es el predicador, no es el bautismo, no es la fe, no es el arrepentimiento, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y eso es lo que debemos siempre hacerles ver a las personas, entender que es la sangre de Cristo la que le va a lavar los pecados. Claro, ¿cuáles son los requisitos? Entonces sí les hablamos de que debe creer en Cristo Jesús, que deben arrepentirse de sus pecados, que deben confesar su fe y que deben ser bautizados. Esos son los requisitos. Pero lo que le va a lavar sus pecados. A ver, ¿qué pasó con eso? No sé por qué se aceleró, hermano, pero no fue culpa. Entonces, hermano, ellos sepan que es la sangre de Cristo la que les... Bueno.
porque les han enseñado mal en la iglesia y se oponen siempre a los requisitos. Se oponen a los requisitos y les han enseñado, por gracia son salvos y ya, eso es todo. Y no saben el significado de la palabra gracia. No saben que la gracia también tiene sus demandas. La gracia tiene sus demandas. Somos salvos por gracias, amén. Eso quiere decir que no lo merecemos. No merecemos y por eso somos salvos por gracia. Pero, ¿qué necesitamos para recibir esa gracia? La fe. Si no tenemos fe, no vamos a recibir la gracia. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es necesaria para que la gracia la recibamos, para que ese don de Dios, ese regalo de Dios, y ese regalo de Dios es amplio, hermano, que comienza con la salvación. Pero en este versículo no dice solamente por la gracia, no dice, sino dice que por la fe recibimos la gracia, pero no dice solamente por la fe. Pero, como Jesús dice en Lucas capítulo 13, versículo 5, dice el Señor Jesús, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, es necesario el arrepentimiento. Imagínense, una persona puede creer, yo creía en Dios, yo creía en Cristo, pero andaba en las cantinas y yo creía en Cristo. Yo creía en Dios plenamente, yo nunca he dudado del amor de Dios, nunca he dudado de la existencia de Dios, porque mi mamá me lo enseñó desde que yo nací, me lo enseñó desde que era bebé, el niño, iba creciendo, ella me enseñó que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos da la vida, que hay un Dios que nos da todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, el sol, la lluvia, el agua, todo lo que necesitamos viene de Dios y eso mi madre me lo enseñó. Yo creía, pero no me arrepentía. Yo andaba en el camino, ese camino ancho, donde el cual transita los que andan en las tinieblas, allá andan. Una vez nosotros anduvimos en ese camino de tinieblas, tal vez no todos, ¿verdad? Tal vez no todos, tal vez unos crecieron como bebés en las cosas de Dios y nunca se han apartado, nunca han entrado en ese camino de maldad. Pero yo sí estuve en ese camino de maldad, ese camino ancho donde la mayoría transita. En ese camino ancho, hermanos, uno puede creer, pero si no se arrepiente, no podrá ser salvo. Y es un requisito el arrepentimiento para recibir la gracia, para recibir el perdón de los pecados. Amén. Bueno, el apóstol Pablo habló acerca de esto, que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dios lo manda, Hechos 17, 30 y 31. Dios manda, es un mandamiento que toda persona debe arrepentirse. Todo pecador debe arrepentirse para poder andar en el camino angosto que nos lleva a la vida. Entonces, esto es lo que tenemos que saber bien, que las personas necesitan la salvación, que necesitan la libertad de sus del diablo, que necesitan salir de esa prisión de maldad. Y eso es lo que nosotros debemos hablarle, pero con todo amor, con todo amor. Y si les hablamos, hermanos, con amor, que en nosotros vean que hay amor de Dios, que hay amor para ellos, que hay amor para uno mismo, entonces no vamos a usar palabras groseras. Al contrario, vamos a hablarle palabras con sentimientos de que nosotros también estuvimos ahí. También nosotros sabemos lo que es estar en las prisiones de maldad. Y eso nos va a dar un sentimiento de amor a Dios, un sentimiento de amor a nuestras almas y un sentimiento de amor a las personas. Eso es lo importante, hermano. El miedo, no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo.
Es algo natural el miedo cuando no sabemos lo que vamos a decir, cuando no sabemos lo que vamos a decir. O cuando pensamos de que aquella persona nos va a agredir o se va a burlar de nosotros o nos va a ofender. Y a veces el miedo es porque creemos que no sabemos nada. Y si me preguntan, siempre tenemos el miedo que si nos preguntan algo de la Biblia, que no lo sepamos, entonces ya eso nos bloquea, ya eso nos, nos paraliza. Pero hermanos, lo importante es hablar lo que sabemos, como decía el hermano. No necesitamos ser eruditos para hablar de Cristo Jesús. Recordemos al Gadareno, Jesús le dijo, anda a decirle a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es todo lo que nosotros debemos de predicar. ¿Qué ha hecho Dios en su vida, hermano? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Cambiarlo, transformarlo. Ahora usted es hijo de Dios. Ahora usted es heredero de la vida eterna. Ahora usted está limpio de todo pecado con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo borró todos sus pecados, los más viles, los más negros, todo pecado Dios nos ha perdonado. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a las personas. Que ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios les promete a ellos, que también van a ser criaturas nuevas. Nuevas criaturas, nuevas personas. Ahora serán hijos de Dios. Serán hijos de Dios. Y ellos tal vez se sentirán como hijos de Dios, pero les podemos explicar de que hay el nacimiento terrenal o natural y el nacimiento espiritual. ¿Cuál es el nacimiento natural o terrenal? Que venimos de nuestros padres. Nuestros padres sembró en nuestra madre una semilla y de ahí salimos nosotros, de esa semilla. Pero ahora la semilla es la palabra de Dios. Dios es el que siembra la semilla en las mentes de las personas y nace una nueva criatura. Entonces, aquí tenemos las dos semillas, ¿verdad? La semilla del ser humano para que nazca un niño y la semilla que es la palabra de Dios para que nazca un hijo de Dios. Amén. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántos tienen miedo de predicar el evangelio? Levanten la mano. No, yo hago una pregunta. ¿Cuántos tienen miedo de predicar el evangelio? Primero conteste y después, ¿cuántos tienen miedo? Levanten la mano. A ver, ninguno. Ah, muy bien. Ahora sí, hermano, diga su comentario.
Amén. Amén, hermano. Estamos de acuerdo, hermano. No hay por qué tener miedo, eso sí tenemos. Tiene toda la razón, ¿verdad? Pero yo sí tenía miedo, hermano. Yo sí tenía miedo, pero era porque me sentía ignorante de la Biblia. Pero como dice el hermano, lo poco que sepamos es lo que tenemos que hablar a las personas. Usted fue salvo y eso es lo que usted tiene que predicar. Mire, ahora soy cristiano, ahora soy hijo de Dios. ¿Y qué hice yo? Creer en Cristo Jesús. ¿Qué hice? Arrepentirme de mis pecados. ¿Y qué hice? Bueno, fue bautizar. Y ya le explicamos a las personas, mire, me llevaron a una pila o a un río o al mar o en un lago y ahí me zambulleron por esa fe, por esa confesión que yo hice que creo en Cristo y salí del agua como una nueva persona. La sangre de Cristo fue la que me lavó mis pecados. Recuerden eso siempre. Es la sangre de Cristo, no es el agua, no es el río que se lleva los pecados, no, hermano. El río no se lleva ningún pecado. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. Recordemos eso, que es la sangre de Cristo. Y eso nos dará seguridad. Y eso les dirá a las personas que en realidad nosotros tenemos toda la razón de que la sangre de Cristo es la que nos lava nuestros pecados. No es el agua, no es el agua, no es el predicador, sino que es la sangre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, como dice nuestro hermano, no hay por qué tener miedo. Lo poquito que sepamos es lo que tenemos que hablar. Y es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas están muriendo en el pecado. Las personas están enfermas en el pecado. Las personas están en una prisión de maldad. Las personas están sujetas al diablo. Están sujetas, hermano. Están sujetas al diablo porque la persona que es mentirosa, ¿quién la tiene ahí? Es el diablo. La persona que es orgullosa, ¿quién la tiene en ese orgullo? Es el diablo. La persona que es ladrona, ¿quién la tiene ahí? Es el diablo. Entonces, solo Cristo rompe esas cadenas. Solo Cristo rompe esas cadenas y por esa razón debemos predicarle a las personas lo poco que sepamos o lo mucho, lo poquito que sepamos, que es suficiente, hermanos, hablar de Cristo. Es suficiente. Vamos a decir que lo poquito es suficiente para que la persona se salve. ¿Saben quién me salvó a mí? Una persona que no sabía leer. Una persona que a mí no abrió la Biblia, hermano. Mire, le vengo a predicar. No abrió la Biblia. Sino que se paraba en la puerta. Bueno, primeramente me dijo, yo quiero invitarte a la iglesia. Porque él no sabía leer. Así que él no, tampoco me decía nada de palabras. Pero Dios ya me había preparado al reconocer yo que estaba viviendo una vida de maldad, una vida vacía, una vida realmente que no valía la pena vivir. Yo estaba preparado en ese sentido y él llega a invitarme. Lo vengo a invitar para que vayamos a la iglesia. Yo le dije, está bien, llega. Pero él se quedaba en la puerta y yo que me quedaba adentro jugando con mi esposa. Mi esposa jugábamos naipes con otros primos y ahí pasábamos desde la mañanita hasta la tarde. Pasábamos jugando. Y él llegaba, va a ir, sí, le decía, espérame. Cuando cuando yo le preguntaba, y Roberto, ya se fue, si ya son las 10, me decía, él tiene que estar a las 9 allá, porque él desde las 7 llegaba y me esperaba hasta las 9. Y así un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos. El sexto domingo le dije a mi esposa, bueno, este es el último domingo que voy a venir porque yo veo que él no quiere nada. Así que ya no voy a seguir viniendo.
Ese domingo le digo a mi esposa, el último domingo, voy a ir porque ya me he burlado mucho de este hombre. Así que voy a ir. Y ese domingo me preparé y ese domingo llegué a la iglesia y ese domingo después de la clase, el hermano dijo, bueno, ¿quién quiere ser salvo? Yo le dije, yo quiero ser salvo. Tiene que arrepentirse, me decía, estoy arrepentido. Porque yo no quería seguir más viviendo esa vida de borrachera, de maldad. Pero tiene que ser bautizado. Está bien, yo estoy listo. Y ese mismo día yo me bauticé. Llegué donde mi esposa y ella no creía. Ya soy cristiano. No creo. Bueno, vamos pues. Y ella fue y después de 15 días se convirtió ella también. Y esa es la historia, hermano, que, como decía el hermano, con su testimonio. Él ni me predicó, pero sí me predicó con su proceder, con su paciencia, con su deseo de que yo conociera las cosas de Dios. Con eso me predicó, para que yo conociera a Cristo, para que yo fuera salvo. Así que yo no me puedo olvidar de él. Que aunque no sabía mucho, pero sí me predicó con su testimonio, como dice nuestro hermano. Amén. Nosotros pues tenemos que usar la palabra, porque esta es otra particularidad. A veces nosotros tenemos miedo o nos abstenemos porque sabemos que somos malos. Porque el hecho de que somos cristianos no quiere decir que ya somos perfectos. Entramos al camino de la perfección. Todos nosotros somos santos, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, pero hay un camino, hermano, para llegar a la perfección, para llegar a la madurez cristiana, para alcanzar esa medida de Cristo Jesús. Hay un camino y este camino es largo, es de toda nuestra vida, Pero desde que comenzamos ya somos santos. Ya Dios nos ha apartado para el nuevo camino y ahora andamos en el nuevo camino. Entonces, a veces nos detiene, pues yo soy malo, yo soy envidioso, yo soy enojado, a veces yo miento, a veces no me gusta que me respondan mal y a veces uno siente que si aquel no me quiere ni volver a ver, el orgullo a uno lo hace rechazar a una persona que lo vea de mala manera o que no lo quiera recibir a uno. Entonces, nuestra misma imperfección nos hace tener miedo. Eso nos bloquea para no llegar con amor a las personas. Porque apenas estamos comenzando. Sí disfrutamos del amor de Dios, pero darlo a otras personas es diferente. Es diferente. Tenemos que aprender a darlo a otras personas y ese dar, eso nos va a dar más poder para tener más amor a Dios, a las personas y a uno mismo. Amén. ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios, hermanos. Les agradezco toda su atención y espero que si tienen alguna pregunta, todavía hay tiempo. Son 3 minutos que faltan. ¿Alguna pregunta? ¿Difícil o no difícil? Si es difícil, ahí está el hermano Luis. Si es fácil, me la dejan a mí. Muy bien, gracias. Dios les bendiga.